Aprendo en Casa. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa más de Aprendo en Casa. Seguro ya estaban listas y listos para aprender un poco más sobre ciencias sociales, ¿verdad? ¡Yo también! ¿Recuerdan que en la clase anterior nos quedamos con ganas de seguir aprendiendo más sobre la vida en el Tahuantinsuyo? De verdad fue fascinante ver cómo lograron todo ese desarrollo. No sé qué piensas tú, pero yo creo que tiene que ver con la organización, que aprovecharon muy bien sus recursos y con la herencia cultural de sus antepasados. Por eso, hoy tenemos preparado un programa que te va a encantar, porque hablaremos de una de las maravillas del mundo. ¿Sabes de cuál estamos hablando? ¡Sí! ¡Machu Picchu! Probablemente sea el lugar peruano más famoso del mundo. Y no somos los primeros en preguntarnos cómo hicieron los pobladores del Tahuantinsuyo para construirlo. Hoy lo descubrirás con el apoyo de expertos que tienen sus propias interpretaciones al respecto. Anima a tus familiares para que vengan y sigan aprendiendo juntos. ¿Listas y listos para empezar? Muy bien, aquí va el video. Esta es la historia de 3 desafíos. Un desafío hecho a las alturas, cuando los incas decidieron construir en las faldas de una vieja montaña a 2.400 metros de altura. Un desafío lanzado contra el tiempo, cuando la magnífica estructura tuvo que enfrentar ella sola las inclemencias del clima y de los más violentos movimientos sísmicos. Un desafío hecho a nosotros, habitantes del siglo XXI, cuando una suma de misterios por esclarecer nos empuja a viajar 600 años en el pasado, para ver con nuestros propios ojos el origen de una ciudad legendaria que hoy conocemos como Machu Picchu. Asumamos el desafío al lado de Krzysztof Makowski, arqueólogo polaco de la Universidad de Varsovia, especializado en temas precolombinos. Bueno, Machu Picchu se construye por 1450, menos de un siglo antes del inicio de la conquista. José Canciani, uno de los más importantes investigadores de la historia del urbanismo y la arquitectura prehispánica. Podemos reconocer que en esas obras hay arquitectos, hay especialistas en diseñar edificios con características formales interesantes, con un ordenamiento del espacio. Fernando Astete, arqueólogo que ha dedicado su vida a entender y proteger la ciudad de piedra más extraordinaria del mundo. Estas personas hacían es algo especial, ¿no? Hay que, bueno, seguramente yo como andino lo siento más, ¿no? Pero es un espectáculo, es algo extraordinario, ¿no? Sentir ese día estar acá arriba, ¿no? Viajemos con ellos al pasado en un intento por descifrar científicamente cómo se construyó una ciudad eterna en un lugar imposible, en una de las zonas más lluviosas del continente americano. ¿Cómo es posible crear una de las mayores obras arquitectónicas del mundo sin conocer la rueda? Sin tener herramientas de hierro, sin haber desarrollado la escritura. Para responder a esas preguntas, tenemos que remontarnos unos 1000 años, al cataclismo climático que desencadenó el fin de la cultura wari. Cuando queremos entender la formación del imperio de Tahuantinsuyo, imperio inca, solemos retroceder el tiempo, con mucha razón, a una época que es aún bastante oscura. Se ubicaría entre 900 y 1100
después de nuestra era. Y es la época en que hay grandes cambios en todos los Andes centrales y Andes del sur. Es la época del ocaso de importantes organismos políticos como el Imperio Huari y muy correlacionado con el Imperio Huari, el reino de Tiahuanaco. Si bien hay evidencias de que los incas heredaron técnicas y formas arquitectónicas anteriores a ellos, también las hay de que fueron grandes innovadores. Entonces, de algún modo, pensamos que hay una inspiración Huari a través de los siglos, quizás intencional. Y por otro lado, se hace uso de las técnicas de otras partes, ¿no? Creando una cosa nueva, porque la talla inca, como lo demostró muy bien Potzen, no tiene nada que ver directamente con el sistema tiahuanaco. Sin embargo, en cuanto a la capacidad de la talla misma, de pulido, en algunos aspectos la supera. Pachacútec ordenaba levantar construcciones como muestra de su poder y como recordatorio de sus grandes victorias militares. Así, en las afueras del Cusco, ordenó la más importante obra lítica del imperio, Sacsayhuaman, fortaleza y templo con forma de cabeza de puma, cuyo cuerpo sería la ciudad del Cusco. Pachacútec mandó que viniesen de las provincias 20,000 hombres, y que los pueblos les enviasen bastimento necesario, y si alguno adoleciese, entrase en su lugar otro pueblo. 4,000 de estos quebraban las piedras y las movían. Otros 6,000 las andaban trayendo con grandes sogas de cuero y de vegetal. Otros estaban abriendo zanjas y haciendo las bases. Para estar más cómodos, hacían su alojamiento de acuerdo a su origen y acampaban junto a donde se hacía el edificio. Si bien los incas no dejaron testimonio escrito de su historia, los relatos de los primeros cronistas españoles rescatan la figura de Pachacútec como su más grande estratega político y militar, un líder con la visión necesaria para crear un imperio y para ordenar la construcción de una de las maravillas arquitectónicas del mundo, algo que puso a prueba todo lo que los pueblos prehispánicos habían aprendido a lo largo de su historia. En armar cimientos y fuertes edificios, ellos lo hacen muy bien, y así ellos mismos labran sus moradas y asientan las piedras bien grandes y crecidas, una encima de otra, con tanto primor que casi no aparece la juntura. Y lo han hecho y hacen sin tener otras herramientas más que piedras y su gran ingenio. Hacer arquitectura implica 3 procesos en secuencia, ¿no? Tener una idea, un concepto, luego lo trasladamos a un plano, a una representación en escala de lo que queremos hacer y luego pasamos a obra, es decir, el tercer paso. Betanzos dice que Pachacútec, cuando remodela el Cusco, tenía como referente una maqueta en arcilla, ¿no? Y remodela el Cusco usando este referente, este modelo de ciudad que se había diseñado en otra escala. El bosque húmedo elegido por Pachacútec era un terreno difícil y desconocido. Las torrenciales y permanentes lluvias erosionan las montañas provocando constantes derrumbes. ¿Por qué construir tan notable establecimiento real precisamente allí? Los dioses incas habían escrito la respuesta en el paisaje circundante. Y como templo, hacienda y palacio es un punto visual importantísimo, metido en esta
espacio de donde desde Huayna Picchu se podría visorar los Apus cubiertos de nieve, ¿no? Donde en el centro se pone una gran plaza de culto solar, de culto del ancestro de los incas, con su torreón para observar el sol cuando sale el solsticio de junio y con otro conjunto para verlo en el solsticio de diciembre. Además de estos condicionantes logísticos, territoriales, climáticos, los incas buscan emplazamientos que tengan una cierta magia, un lugar donde se encuentren normalmente 2 o más ríos, lo que se conoce como un tincuy, hoy día lo decimos tingo, un lugar de encuentro donde 2 ríos afluyen y generan la complementariedad, ¿no? Y esto entra dentro del marco de la cosmovisión andina, del complemento de 2, del contrapunto, de las alianzas entre 2 partes, ¿no? De acuerdo a la cosmovisión inca, el lugar era perfecto. Quedaba por constatar la presencia de 2 elementos sagrados. El primero, las piedras de granito. Estamos en el sector denominado de las canteras. Efectivamente, en este sector se ha encontrado material canteril. Por ejemplo, este ambiente de planta semicircular, en la vez que excavamos, encontramos aquí, por aquí abajo, adelante, 14 percutores de material más resistente que el granito, y en la parte interior una jiwaya. La jiwaya es una hematita, es el hierro natural que servía como percutor o instrumentos para trabajar la piedra, ¿no? Y el segundo, el agua, elemento divino que en el mundo andino representa lo masculino. Pero tan importante como el agua y el granito, es un tercer elemento capaz de ayudarles a determinar los tiempos de siembra y cosecha, y el trazo mismo de la ciudad. Nosotros lo primero que se construye en Machu Picchu, después de lo que es el canal que va a traer el agua para trabajar y supervivir en Machu Picchu, es lo que se conoce ahora como el Intihuatana, que es un centro de observación astronómica. También nos va a permitir la orientación de los recintos en relación al movimiento del Sol. Luego de limpiar la maleza, sentaron las bases de la ciudad construyendo un vasto sistema de terrazas que sirven para filtrar el agua de las lluvias torrenciales que afectan la zona, canalizándola hacia el río, evitando derrumbes y deslizamientos. La racionalidad andina es totalmente opuesta a la contemporánea. En la época contemporánea, para hacer una edificación, lo primero que hacemos es arrasar, es decir, tener más o menos una superficie homogénea. Se comienza recién la edificación. En la época inca, el razonamiento es totalmente opuesto. Ellos se van a adecuar a la topografía, a su medio ambiente, porque ellos conviven con ese medio ambiente. Entonces ellos van a comenzar a construir de abajo hacia arriba. ¿Por qué decimos esto? Que primero van a hacer una terraza, un muro de sostenimiento, crean una terraza, hacen otro muro, crean otra terraza, otro muro y otra terraza, de abajo hacia arriba, pero el material constructivo viene de arriba hacia abajo, que es un descubrimiento tecnológico para hacer el mínimo esfuerzo, es decir, es más fácil bajar elementos de piedra, líticos, que subirlos. Pero lo más interesante de todo es, en el mundo contemporáneo, o en la racionalidad moderna, vamos a decir, después de haber hecho toda una edificación, nos queda cantidad de material de desecho, ¿no es cierto? Ese material que se hace ahora, se agarra un volquete si uno puede y se lo tira a los alvéolos de un río. En lo andino es totalmente diferente. Todo el material de desecho va ingresando al interior de las terrazas. Para construir una terraza va entrando todo ese material ahí adentro. Es decir, que en Machu Picchu no vamos a encontrar basurales o zonas de desmonte, como llamaríamos contemporáneamente.
Estas terrazas, que constituyen más del 60% de las construcciones de la ciudad, permiten darle a esta zona, afectada por lluvias torrenciales y eventuales terremotos, una fortaleza que ha probado su solidez a lo largo de casi 600 años. Sobre ellas, un conjunto de 172 edificios que cubren un área de más de 100.000 metros cuadrados. TV Perú. Somos todos. Amigos, estoy en el Cusco. Me encuentro en el frontis de la Casa Cabrera, que alberga al Museo de Arte Precolombino, que hoy vamos a conocer de una manera especial. Fue restaurado y puesto en valor para albergar una importante colección de arte prehispánico. Esto es Museos Puertas Abiertas. Aprendo en Casa llega hasta ti donde estés. En TV Perú, de lunes a viernes inicial a las 9:30 de la mañana, primaria a las 10 y secundaria a las 2 de la tarde. Puedes seguirnos también en vivo a través de nuestra página web www.tvperu.gov.pe o nuestro fanpage oficial en Facebook. Y si la mañana no te alcanza, Canal IP te invita de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, inicial a las 4, primaria y a las 5, secundaria. Recuerda que Radio Nacional también está con Aprendo en Casa. Secundaria, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Programa de educación temprana y educación básica especial. Los lunes y miércoles a las 10 de la mañana. Inicial, de lunes a viernes a las 11. Primaria, los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 3:30 de la tarde. Educación básica alternativa, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Más detalles en el fanpage de Nacional o en www.radionacional.com.pe. Con Aprendo en Casa, crecemos contigo. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. ¿Qué habían planificado construir los incas en las faldas de la Montaña Vieja o Machu Picchu? ¿Una Guiahuasi? ¿Una fortaleza? ¿Una residencia para el emperador? ¿Un centro de intercambio comercial? ¿Observatorio astronómico? Y no es ni una ciudad, ni una ciudadela, sino quisiéramos buscar un nombre apropiado. Sería el nombre de hacienda. Y Machu Picchu, visto desde esta perspectiva, es además una hacienda muy distante española, una hacienda romana, por ejemplo, por el hecho de que más de la mitad de sus edificios no se relaciona ni con la producción económica, ni con usos placenteros residenciales, sino tienen que ver con la afirmación de carácter divino de su temporal ocupante, es decir, el Inca. Así pues, Machu Picchu era una hacienda real de la Panaca de Pachacútec, un lugar con una población de entre 300 y 1000 personas. Pero ¿cómo vivían? A la luz de las últimas investigaciones, así podría haber sido un día en la vida de esta hacienda real. En el sector bajo de Machu Picchu, llamado Jurin, el día comenzaba antes de que saliera el sol, con los pobladores preparando una primera merienda de frijoles cultivados en la parte baja de la ciudad, papas sancochadas y chuño.
Si la fecha era importante, la plaza sagrada, compuesta por el templo de las 3 ventanas y el templo principal, comenzaba a ser preparada para la realización de ceremonias como el Capac Raimi o el Inti Raimi. En el sector alto de la ciudad, llamado Hanan, que congrega las edificaciones más importantes como la residencia del Inca, también el día comenzaba al amanecer. Algunos arqueólogos piensan que frente a este bloque de granito, conocido como la roca sagrada, se realizaban pagos a la tierra. Otros sostienen que se trata de una representación de nevados sagrados. Desde muy temprano, sacerdotes y astrónomos dedicados al culto solar estaban atentos al reflejo del sol en los espejos del agua, calculando su desplazamiento y ubicación. Los astrónomos también hacían observaciones en el torreón, construido sobre una roca de granito de 3 metros de alto. Al igual que el Coricancha del Cusco, sus ventanas están alineadas con los solsticios. Como los incas adoraban a los 2 elementos que hacen posible la agricultura, el sol y el agua, aquí también se encuentra la primera fuente de agua de todo Machu Picchu. Luego de tomar sus primeros alimentos, los obreros subían hasta la cantera para continuar su duro trabajo de cortar los bloques de granito. En el Templo del Cóndor se hacían diversos rituales a esta ave sagrada, ya que según sus creencias, sus grandes alas eran las que movían las nubes para provocar la lluvia. A estas horas, los hornos ya estaban lo suficientemente calientes para fundir los metales con los que se hacían prendedores, tupus y otras obras de orfebrería con las que el Inca y sus sacerdotes adornaban sus atuendos. A medida que el día avanzaba, partían los chasquis llevando las órdenes del Inca o de las autoridades, mientras cargadores traían alimentos de Ollantaytambo, Pisac y Huiñayhuayna, ya que lo cultivado en la propia ciudad era insuficiente para cubrir las necesidades de sus pobladores. Machu Picchu se construyó con los materiales proporcionados por la propia montaña, modelados con instrumentos de piedra tomados de los alrededores. Bernabé Cobo, cronista español que fue testigo de la construcción de la Catedral del Cusco, escribió: los instrumentos que tenían para cortar la piedra eran guijarros negros y duros de los ríos, con que labraban machacando más que cortando. La principal herramienta de los incas para cortar y moldear la piedra era otra piedra, la hematita, llamada iguaya en quechua, con la cual golpeaban y cortaban los bloques de granito. Los bloques más grandes eran trasladados en rampas, jalados por grupos de trabajadores con sogas de ichu o magüey e impulsados por palancas de madera. Para aminorar la fricción del suelo usaban polines de piedra o de madera. El modelado de las piedras se hacía de acuerdo a la forma del recinto que se planeaba construir. Los cortes más precisos y finos se usaban para los recintos más importantes. En estos casos el corte es tan exacto que no entra una aguja entre las piedras, algo que sorprende hasta hoy día. En
En otros casos, como los andenes, el corte era menos preciso y se usaba argamasa de barro mezclada con paja para ayudar a unir las piedras. Los bloques se trabajaban en dos momentos. Primero en la cantera, donde se hacía un primer corte, buscando crear superficies cóncavas y convexas que faciliten su adosamiento. Una vez en su lugar, se hacía un segundo corte, más fino y exacto, que le daba el acabado perfecto que perdura hasta hoy, casi 600 años después. ¿Por qué tan gran esfuerzo fue olvidado y permaneció oculto por más de 350 años? ¿Fueron los propios incas quienes lo abandonaron? ¿O los conquistadores españoles determinaron su suerte? Tras la muerte de Pachacútec, la responsabilidad de mantener y terminar Machu Picchu recayó en su familia real, Panaca, que fue exterminada años después por su bisnieto Huáscar al entrar en guerra contra su medio hermano Atahualpa. Al quedar Machu Picchu desamparada, sus pobladores fueron abandonándola paulatinamente, hasta que en poco tiempo fue cubierta por la maleza. Otra hipótesis es que Manco Inca, hermano de Huáscar y Atahualpa, al rebelarse contra los españoles y replegarse en Vilcabamba, mandó despoblar la región que se encontraba entre Vitcos y el Cusco, zona que incluye a Machu Picchu. La tercera teoría es que Machu Picchu continuó siendo habitada hasta 1570, cuando los conquistadores dispusieron la concentración de los indígenas en reducciones. Por una razón o por otra, la gloria de Machu Picchu desapareció de la mirada del mundo por más de 3 siglos, pero no del recuerdo de quienes la construyeron. Yo me acuerdo haber visto a indios viejos mirar la ciudad del Cusco y dar un alarido grande, que se les convertía en lágrimas de tristeza, contemplando el presente y acordándose del pasado. Con su ciencia y su perseverancia, los incas ganaron el desafío de la montaña. Con su fortaleza y solidez, Machu Picchu se impuso al desafío del tiempo. Me he quedado fascinada con lo que hemos aprendido hoy. ¿Ustedes? Con razón, en el año 2007, Machu Picchu fue elegida como una de las maravillas del mundo moderno a través de una votación por internet. El video de hoy nos explicó cómo fue construida esta maravilla arquitectónica, pero también cómo vivieron sus pobladores y cómo es que la ciudadela cayó en el olvido por poco más de 300 años. ¿Por qué hay varias interpretaciones sobre eso? Pues porque para reconstruir nuestra historia, los investigadores recurren a diversas fuentes y sobre esa base hacen sus propias interpretaciones. ¡Qué interesante!, ¿no? Pues por ahí va el reto de hoy. Vas a elaborar un cuadro donde pongas las distintas versiones sobre la historia de Machu Picchu. Y además vas a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué la construcción de Machu Picchu sigue asombrando a toda la humanidad? No olvides guardar todos tus apuntes en tu portafolio de aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!